Un contexto rápido sobre la Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920. Este movimiento social y político transformó profundamente la estructura del país, desde su sistema político hasta su economía y sociedad. Se originó en un contexto de descontento generalizado contra el régimen de Porfirio Díaz, quien había gobernado México durante más de 30 años. A este tiempo, donde Porfirio Díaz gobernó, se le denominó el Porfiriato. Aunque Díaz había modernizado el país y fomentado el crecimiento económico, su gobierno era dictatorial y favorecía a las élites, mientras la mayoría de la población sufrió por pobreza y falta de derechos laborales y agrarios. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 con el llamado a las armas de Francisco Madero, quien promulgó el Plan de San Luis, denunciando la reelección de Díaz y llamando a la insurrección el 20 de noviembre de 1910. Madero representaba a la clase media y a los liberales, que buscaban un cambio democrático. Durante este conflicto hubo 6 personajes principales, que fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La Revolución Mexicana terminó en 1920 oficialmente con la Constitución de 1917, la cual fue una de las etapas más importantes. Fue la promulgación de esta, que introdujo reformas sociales y económicas significativas. Esta Constitución abordó temas como la reforma agraria, los derechos laborales y la educación, entre otros. También, otro punto que marcó el fin de la Revolución Mexicana fue el fin de los principales caudillos. Durante los siguientes años, varios de los líderes revolucionarios fueron eliminados o cooptados por el nuevo régimen. Pancho Villa fue asesinado en 1923 y Emiliano Zapata en 1919. Esto fue un hecho que consolidó el poder de los líderes que apoyaban a Obregón y su sucesor, Plutarco Elías Calles. El ascenso de Álvaro Obregón. Como ya dije, Obregón se convirtió en un líder para este entonces. Es por esto que su ascenso hizo que la revolución experimentara diversas luchas internas entre facciones. Álvaro Obregón, uno de los líderes revolucionarios, logró consolidar su poder al derrotar a los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata. La institucionalización del poder. Este hecho también fue importante para marcar el fin de la Revolución Mexicana. Con la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en 1929 por Calles, se estableció un sistema político que permitió la transición del poder de manera más pacífica y controlada, lo que posteriormente se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México durante gran parte del siglo XX. A continuación te diré algunas de las consecuencias que dejó la revolución. La Revolución Mexicana trajo consigo las reformas agrarias, donde se inició un proceso de redistribución de tierras que, aunque fue incompleto, alivió en parte la demanda de los campesinos. También trajo los derechos laborales. En la Constitución de 1917 se garantizaron derechos laborales, incluyendo la jornada de 8 horas y el derecho a la huelga. También trajo estabilidad política, con la creación del PRI, que era el precursor a la política que hoy vivimos. Ayudó a estabilizar la política mexicana durante varias décadas. Ahora te voy a decir unos pequeños datos interesantes sobre esta lucha. Durante la revolución había fotógrafos. Esto fue uno de los primeros conflictos bélicos extensamente fotografiados. Fotografías de personajes como Pancho Villa y Emiliano Zapata ayudaron a crear su imagen pública. Villa incluso llegó a acuerdos con compañías cinematográficas estadounidenses para filmar sus batallas. Durante esta lucha también las mujeres peleaban, quienes fueron mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana, no solo como acompañantes de los soldados, sino luchando en el campo de batalla. Figuras como Petra Herrera y Valentina Ramírez destacaron por su valentía y liderazgo. Zapata y los caballos.
Emiliano Zapata también era conocido por su amor y habilidad para montar caballos. De hecho, se cuenta que en ocasiones prefería sus caballos o algunas alianzas políticas. Y con esto doy fin al video que realicé sobre la Revolución Mexicana.